En este momento yo te invito, querido amigo, amiga, a que dispongas unos minutos de saber qué es dar testimonio. ¿Qué significa cuando alguien es un testigo de algo que sucedió? Y sin duda alguna todos podemos decir que somos testigos de algo. ¿Cuántas cosas han pasado en el caminar de nuestra vida que nos tocó ver un accidente, que nos tocó ver algo maravilloso? Y eso es una experiencia que queda grabada no solamente en la mente, pero en todo el corazón. ¿Quiénes recuerdan esos momentos cuando se encontró con ese ser querido? Momentos que nunca se olvidan. Y eso obviamente a veces nos lleva a compartir con otros, que eso es también dar testimonio de lo que vivimos, de lo que experimentamos. A veces también compartimos y damos testimonio cuando pasamos un sufrimiento. Ahora bien, yo quisiera hoy enfocar en que podamos entender la importancia que tiene para el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. Qué importante es que nosotros podamos dar testimonio de ese Dios que nos ama y de ese Jesucristo Salvador nuestro que dio la vida por nosotros. Qué maravilloso es cuando una persona habla de otra persona y habla las cosas buenas de esa persona. Esa es una forma de mostrar nuestro agradecimiento. Lo contrario de eso es cuando criticamos a alguien, cuando hablamos mal de una persona, porque quizás no ha estado actuando bien, pero a veces la crítica es como una espada que destruye. Sin duda alguna que todos fallamos en esta vida, nadie es perfecto, pero hay una cosa muy importante. Cuando nosotros descubrimos la experiencia de Dios, descubrimos la misericordia de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de la importancia que tiene, otra vez, de dar testimonio. Las personas que tuvieron una experiencia verdadera con Jesús no se pueden quedar calladas. Cuando una persona ha tenido una experiencia que le ha cambiado la vida, no se queda esa historia solamente aquí, la comparte con los demás. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, el verdadero católico, que tuvimos una experiencia de transformación por medio del Espíritu Santo, por Jesucristo, por nuestro Padre, sin duda alguna que no podemos quedarnos callados. Jesucristo en un momento dijo cuando entró a Jerusalén: si ellos no hablan, las piedras hablarán por vosotros. Entonces tenemos que decirle al mundo qué es lo que pasó en mi vida. Y vamos a leer unas escrituras donde hubo personas que tuvieron esa experiencia de transformación y Dios que hizo esa obra. Ellos después no se quedaron callados, hablaron, tuvieron la misión de compartir, que esa es la misión de todo creyente, de todo discípulo del Señor. Hay una lectura muy fuerte que le encontramos en el Evangelio de San Marcos, que esta lectura habla de un hombre que estaba poseído. Todos lo conocían, sabían qué temor había sobre los que estaban cerca de él. Estaba poseído del enemigo, y cuando pasa por ahí Jesús, qué maravilloso es saber que Dios, cuando mira que alguien está sufriendo, padeciendo, poseído, cuando llega Jesús, los libera, rompe esas cadenas, y esto le pasó a este hombre. Escuchemos lo que nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 5 del versículo 1 y siguientes. Pasaron a la orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre, poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto, y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros, o por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús,
se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te conjuro que no me atormentes. Porque le decía: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no les echase de la región. Había allí un gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado, y unos 2000 cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver a los endemoniados sentados, vestidos y en su sano juicio, al mismo que había tenido dentro de la legión, se asustaron. Los testigos le explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero no le permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor hizo, por su misericordia ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por los de Decápolis lo que Jesús había hecho en él, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué momento tan poderoso sucedió. Este hombre, como decía, lo conocían, un hombre poseído del enemigo. Llega Jesús y los demonios reconocen a Jesús. El mal espíritu detecta inmediatamente quién tiene a Jesús en su corazón. Por eso siempre digo, se escucha muchas veces de la brujería, de que alguien te quiere hacer un daño porque van a esos lugares donde nunca debería ir un cristiano, jamás a esos lugares. Pero bueno, hay personas que dicen, yo le puedo hacer algo a esta persona. Quien tiene a Cristo, aunque el enemigo lo quiera mover, no puede, porque los malos espíritus pueden reconocer muchas veces más que los humanos dónde está Cristo. Y aquí podemos entender cuando Jesús va pasando por ahí, los espíritus que tenía este hombre lo reconocen. ¿Qué haces aquí? O sea, ellos saben que los puede derrotar. Jesucristo vence el mal. Y aquí no nomás sucedió eso. Cuando son expulsados esa legión de malos espíritus y entran a los cerdos y todo eso que explica. Pero al final dice aquí que este hombre que estaba poseído, que estaba endemoniado, le dice a Jesús: quiero seguirte. Es que cuando alguien tiene verdaderamente un encuentro con la divinidad del Señor, con la presencia de Cristo, con algo fuera de lo humano, una persona no puede quedarse igual. Este hombre aquí manifiesta cuando hay un verdadero encuentro, cuando hay una verdadera conversión. La gente es diferente. ¿Qué hace? Quiero seguirte. Pero aquí hay algo maravilloso. Jesús a muchos les dijo vengan y luego después les dijo vayan. A este le dice quédate aquí. Qué interesante. Son casos muy particulares, porque en otros casos sí, quiero seguirte y lo siguen. A él le dice no, quédate aquí, háblales a los de tu casa. Y se quedó obedeciendo
y les empezó a hablar los de su casa. Cuando tenemos una experiencia de Dios, los primeros que los que tenemos que compartir son con nuestros seres queridos. Yo lo digo para aquellos que son padres de familia, madres, que tienen hijos. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, con Dios, lo importante es pensar en nuestros seres queridos. Que ellos sepan lo que me ha pasado. No los puedo obligar a ellos a que busquen a Dios. No les puedo obligar porque Dios no nos obliga. Pero sí dar testimonio, decir esto me pasó a mí. Y yo digo, todos los que reconocemos que ha habido un encuentro, nuestra obligación es dar testimonio. Es hablar de lo que nos pasó. Este hombre, sin duda alguna, su testimonio tuvo que tocar el corazón de las personas para poder reconocer quién era Jesucristo. Y entonces él se quedó, habló con su familia y habló con el pueblo. ¿Eso qué significa? Que ese es el llamado de todos nosotros. Quien ha seguido a Cristo tiene que comunicar. Dar testimonio es hablar de Cristo, es hablar de la experiencia que tuvimos con Él. Lo seguiré diciendo, yo estoy aquí compartiendo con ustedes, porque tuve una experiencia con Cristo. Esa experiencia me quitó las dudas, porque antes tenía dudas de la iglesia. Y muchos de nuestros hermanos, que sé que también ven el programa, que no son católicos, me habían creado dudas. Los católicos cuando tuve el encuentro con Cristo dije, aquí no se trata de religión únicamente, se trata de tener un encuentro con Cristo. Cuando tuve ese encuentro, esa experiencia de amor y de misericordia, dije yo, nunca voy a dudar que si hacemos lo que Cristo nos pide y si imitamos a Jesucristo, olvídate el nombre de que estés pensando que tu religión no. La verdadera religión es imitar a Cristo, es hacer lo que Cristo nos pide. Y por eso le digo a todos mis hermanos católicos, no duden. Como católicos creemos que es la iglesia que fundó Jesucristo, pero no porque esta es la iglesia que fundó Jesucristo ya tenemos la entrada al cielo. Quien imita a Jesucristo, quien lo obedece y quien da testimonio de Él, pues somos los que estamos en la religión verdadera. Yo nunca más tuve dudas. Entonces no tenga duda usted si es católico. A veces le van a decir, no, pues los católicos son idólatras, son esto, no tienen... Tranquilo, lo más importante para Dios es que tú vivas la experiencia que Él te invita a vivir y es reconocer su amor, su misericordia y compartir con los demás. Si te perdonó a ti, dile a los otros, también te va a perdonar a ti si te arrepientes. Y por eso estamos hoy aquí. Por eso existe este canal, por eso existe estas estaciones de radio. Por eso realizamos los eventos, porque estamos dando testimonio de que Cristo está vivo. Por lo tanto, hay otros pasajes donde nos hablan de otras experiencias que tuvieron un encuentro, hicieron lo mismo que este hombre. Se quedó para dar testimonio, para hablarles a otros. Hay una mujer que también tuvo una experiencia, la mujer samaritana. Vamos a leer una parte de este capítulo 4 y después vamos a adelantarnos en la parte final de cuando Jesús tiene esta conversación con esta mujer, que sin duda alguna esta mujer vivía en una gran depresión por su vida pasada, donde había tenido muchas experiencias con hombres, que sin duda alguna había sido muy afectada. Pero llega a tener un encuentro con Jesucristo y ese encuentro le cambia la vida. Pero no solamente le cambia la vida, ella decide hablarle al pueblo de Samaria acerca de su encuentro. Escuchemos cuándo fue ese encuentro en el capítulo 4, del versículo 1 y siguientes. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Tenía que atravesar Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar,
cerca del territorio de Jacob. Dio a su hijo José. Ahí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: «¿Cómo? ¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?» Le contestó Jesús: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna». Más adelante, en el versículo 28, la mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta historia de esta mujer maravillosa que la pudiéramos contar todos los días, porque fue una experiencia que le cambió la vida. Había tenido experiencias de conocer y de estar con ciertos hombres. Este hombre fue un hombre que realmente le cambió la vida, en el buen sentido de toda la palabra. Pero cuando están conversando, ya sabemos que los judíos y los samaritanos, había mucha discriminación de los judíos para con los samaritanos. Y entonces ella se cuestiona por qué este judío se le acerca a ella, a esta mujer. Quizás por un momento ella debe haber pensado: este es otro de hombre que me quiere conquistar. Quizás era una mujer muy que atraía a los hombres, por lo que se ve aquí. Pero era una mujer que yo creo que vivía en una depresión, una soledad, por todo lo que había experimentado. Y esta conversación nos habla de cuando Jesús manifiesta a esta mujer que Él vino para darnos vida y vida abundante. Cuando habla del agua, Él le dice: de esta agua, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Está hablando de su vida, aquellos que la reciben, de su entrega que Él dio para salvarnos de nuestros pecados. Jesús está hablando de la verdadera vida, que aquel hombre, mujer que experimenta la presencia y la misericordia de Dios va a vivir una vida diferente. Esta mujer estaba con un hambre, con una gran necesidad de vivir otra vida. Así nos pasa muchas veces, cuando hemos venido sufriendo por un pasado doloroso, triste. Venimos queriendo desear tener una felicidad que deseábamos desde niños, de niña, de niño. Esta mujer, sin duda alguna, había una niña dentro de ella que quería ser feliz siempre. Ahora está en un diálogo con alguien que le dice: si supieras quién te está pidiendo a ti agua. Él se está revelando a esta mujer. Bueno, después de la conversación, dice aquí que ella dejó el cántaro con el que iba a sacar agua de ese pozo. Dejó el cántaro. ¿Qué significa dejar el cántaro? Aquí hay un mensaje muy poderoso. Siempre lo he dicho y lo enfocaré siempre cuando leo este pasaje. Dejó el cántaro. ¿Qué significa? Que su rutina que tenía, su trabajo que hacía cada día, era importante sin duda alguna, pero en ese momento dijo: lo más importante ahora es salir y decirle a mis hermanos del pueblo
porque he tenido una experiencia con un hombre que lo he escuchado y ella pudo percibir en su corazón que era el Hijo de Dios. Y ella va y les comparte, y después nos dice la Escritura, que ya eso lo puede usted leer, al final dice que llegaron muchos, de los cuales ella les había hablado, ella había dado testimonio, y vinieron a conocer quién era Jesús, porque Jesús se quedó varios días ahí, en Samaria. Y ahí ellos dijeron, ya no nomás por lo que ella nos dijo, sino porque hemos nosotros visto, hemos experimentado lo que Él es. Entonces, el testimonio, Dios lo usa para salvar las almas. Y por eso le digo a todos mis hermanos, y para este apostolado, los testimonios tienen un poder muy grande, porque estas personas daban testimonio, hablaban de Cristo, de lo que Cristo hizo en sus vidas. Yo le digo, todo creyente, y yo les pedimos siempre aquí a ustedes, den testimonio, hablen de su experiencia de Dios, porque muchas veces un testimonio puede atraer más almas, muchas veces más que una predicación, porque el testimonio, el Espíritu Santo está obrando en los corazones. Esta mujer se fue a decirle al pueblo, y ese pueblo que tenía algo en contra de los judíos y los judíos contra ellos, pudieron ver la gloria de Dios. Finalmente, no vamos a leer la lectura, pero le voy a dejar de tarea eso a usted. Lea el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Ahí describe el apóstol San Pablo su testimonio. Él obviamente está a punto de morir, pero ahí, en ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, en adelante del versículo 3, ahí describe él lo que vivió antes de haber tenido su encuentro con Jesús camino a Damasco. Él habla de su testimonio. Si usted quiere oír el testimonio de Pablo, qué es lo que hacía antes, que perseguía a los seguidores de Cristo, que los azotaba en la sinagoga, que él fue el que estuvo ahí cuando murió el primer mártir de la iglesia, San Esteban. Él estaba ahí, él estaba aprobando todo. O sea, era un hombre religioso, pero no era bueno. Y ahí él describe su testimonio. Y cuando el Señor le llama y le dice, no te quedes aquí con los judíos, sal fuera. Y por eso el apóstol Pablo sale a hablarle a los no judíos. Entonces, este hombre lo dio todo, sufrió todo, sufrimiento y todo, por dar testimonio de que él había tenido un encuentro con Jesucristo. Cuando se encuentra con él, le dice, ¿por qué me persigues? Porque venía persiguiendo a todos los seguidores de Jesús. Cuando alguien te persigue, te critica, te ataca porque eres creyente, porque amas a Dios, lo están haciendo a Jesús. Pero Jesús estará contigo, te sacará adelante, el Señor te dará la fuerza, y por eso en cada oportunidad que nosotros tengamos, abramos el corazón para tener una transformación, un cambio de vida, que eso es lo maravilloso que puede suceder. Para aquellos hermanos y hermanas nuestros que están en la prisión, cada día nos dicen que hay más personas privados de su libertad, que ven esta programación, que escuchan. Pedimos por ustedes. Yo pido por ti, amigo, amiga, ¿dónde estás? Dios nos ama. Él nos perdona si nos arrepentimos, para que la celda del pecado nos haga ser libres, porque para eso murió Jesús en la cruz. Que hay una cruz. ¿Qué representa esta cruz? Representa el amor de Dios, este amor de Dios para ti. Y Dios en este momento nos ve y desea a Él que cada uno de nosotros no solamente tengamos un encuentro, una transformación, que después demos testimonio. Así como lo hizo ese hombre que estaba poseído, Satanás fue libre. Hay que dar testimonio.
Qué maravilloso cuando vamos y estamos en algún evento, un metanoia, escuchar los testimonios de las personas. Eso toca el corazón, es maravilloso. Y por eso yo te invito a ti, querido amigo, amiga, si realmente tú amas a Dios, si realmente tú estás agradecido con Jesucristo, si tú realmente amas a nuestra Madre, la Madre de Jesucristo, debes de ser una persona que da testimonio, que le habla a otras personas de su experiencia con Dios. Esa experiencia y ese testimonio puede ser que Dios lo utilice a través de ti para salvar la vida de esa persona. ¿Queremos que nuestros hijos se salven? Pues tenemos que introducirlos y darles testimonio como padres de mi experiencia con Cristo. Ahí estamos nosotros realmente amando a nuestros seres queridos. Vamos a concluir pidiendo por cada uno de ustedes, pidiendo por cada una de las personas que hoy escuchan, pero que abran su corazón para ser testigos del poder de Dios. Jesús, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, dice estas palabras: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes. Serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Qué maravilloso. Serán mis testigos en estos pueblos que menciona, pero al confín del mundo, en todas partes del mundo. Y yo alabo y bendigo a Dios porque a través de estos medios estamos llegando a una gran parte del mundo. Estamos compartiendo nuestro testimonio. Jesucristo está vivo y desea que tú seas transformada, que tengas un metanoia y que seas testiga del amor misericordioso de nuestro Dios Todopoderoso. En este momento, Señor, te doy gracias por las personas que se han tomado unos minutos de su día para poder reflexionar en este mensaje. Que abran sus oídos, su corazón, para que tú puedas dirigirte a ellos. Ahí está Jesús tocando la puerta de tu corazón, diciéndote que te ama. Él conoce tu pasado, así como conoció el pasado de la mujer samaritana. Ella se sorprendió de saber que Él sabía su vida pasada, lo que había vivido antes. Él lo sabe todo. Pero así como le ofreció a ella el agua viva, así te ofrece hoy a ti la bendición de sentirte amado, amada y vivir una nueva vida, tomada de la mano de Jesucristo, unidos a los santos y santas por su intercesión y de nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María. En este momento te pido, Señor Jesús, así como tocaste el corazón de aquellos que se acercaban a ti, toca el corazón de mis hermanos y hermanas. Y que nos des la fuerza del Espíritu Santo para salir y dar testimonio que tú estás vivo, que tú nos amas, que tú tienes misericordia de nosotros y que un día, por la fe y la esperanza, tendremos la vida eterna, por la cual tú diste tu cuerpo, tu sangre, para no quedarnos en el infierno, para no llegar al infierno, sino para poder entrar al reino de los cielos. Gracias a tu amor y tu bondad, y en este momento todo esto te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Yo soy el pan